Listo. Bueno, entonces, para que nos quede aquí en la sesión, como siempre, deseándoles a todos las personas que en este momento están aquí conectadas y las que ven en su momento la grabación, pues que hayan tenido una muy buena semana, un muy buen fin de semana y que empecemos esa semana de la mejor manera, que en su familia y todo su trabajo esté todo súper bien. Como sabemos, cuando empezamos a hacer nuestras sesiones en línea, lo primero que revisamos es el centro de calificaciones. Eso pues no queda en la grabación, pero em, digamos que lo que hablamos ahí es el estado actual de la ficha respecto a las calificaciones. Y como les decía a ustedes por fuera de la grabación, pues en esta ficha pues resalta realmente el compromiso de muchos de ustedes con su proceso formativo, ¿sí? El hecho de que solamente estemos pendientes de una, dos, máximo tres evidencias es súper bueno para la formación y para el desarrollo de cada uno de ustedes en su proceso formativo. Em, Respecto al estado de la ficha en acompañamiento con transversales, para la fecha no tenemos asignados aún transversales. Supongo que a medida que avancemos en el mes, la coordinación me indicará em, un nuevo instructor o instructora que nos apoye en alguna de las transversales que estamos pendientes por ver y pues así continuar con nuestro proceso. Nosotros estamos pendientes por ver comunicación, talento humano, derechos, ética y emprendimiento. Entonces, pues esas son las que estaremos por ahí como pendientes para ir avanzando. Por ahora no las tenemos asignadas, entonces solamente estamos con la formación técnica. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy respecto a la temática del día. Como sabemos, entonces actualmente en esta semana estamos trabajando el cuestionario de conceptos de almacenamiento. Este cuestionario, ahorita también lo decía por fuera del video, Fernando me comentó esta mañana que no lo podían visualizar. Efectivamente, pues no sé por qué estaba oculto. Si la semana pasada lo dejaba abierto, pero pues ya se solucionó, ya lo pueden presentar. También me comentó Fernando y algunos de ustedes ahí también por el grupo que algunos de ustedes ya tenían ese cuestionario realizado. Muy seguramente lo hicieron con el instructor Germán. Entonces, pues por ese lado, súper bien. Los que de pronto no lo han hecho, entonces em, pueden ver el video que les realicé de la sesión pasada, de la sesión en línea, pues que no tuvimos, pero que les hice la grabación y las diapositivas. Ahí traté de condensar la temática que ustedes van a encontrar en ese cuestionario. Básicamente, que son relacionados con el tema de almacenamiento, principalmente con los conceptos de envase, empaque, embalaje, empaque primario, secundario y terciario, y lo relacionado con la generalidad del almacenamiento. Bien, entonces pues ahí lo pueden revisar. Como sabemos, pues tratamos nosotros de llevar nuestra formación adelantada en evidencias. Entonces, la sesión que vamos a ver el día de hoy, pues va a ser la explicación de la evidencia que ustedes van a desarrollar a partir del próximo lunes. Esta sesión, entonces, nos vamos a centrar en los centros de distribución, esto en los CEDI. ¿Qué nos dice la guía? Entonces, la guía de aprendizaje nos dice que la evidencia es diseñar y documentar un centro de distribución y presentar propuestas a partir de los requerimientos del proyecto formativo. ¿En qué consiste entonces esta evidencia? La idea es que ustedes propongan un diseño de un centro de distribución para la empresa que ustedes están utilizando como eh, empresa modelo para los trabajos que hemos ido desarrollando. Si esta empresa que ustedes están trabajando ya cuenta con un centro de distribución, entonces lo pueden revisar y pueden proponer de pronto mejoras a ese centro de distribución. Si por otro lado no cuenta con un centro de distribución, pues esa es la intención de la evidencia, que ustedes propongan un centro de distribución. Recuerden que igual lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero a veces podemos confundir un centro de distribución con una bodega o un área de almacenamiento. Generalmente las empresas que son micro y pequeñas
no cuentan con centros de distribución, cuentan con áreas de almacenamiento o bodegas. Ya cuando son empresas un poco más grandes, que tienen una operación un poco más compleja, suelen tener centros de distribución. Entonces, em, en ese sentido, pues ustedes pueden analizar su empresa, si cuenta o no cuenta con ello. Entonces vamos a empezar a revisar algunos conceptos relacionados con un centro de distribución para que ustedes puedan ir como teniendo ahí el, como el background de lo que vamos a tener en cuenta para construir un centro de distribución. Bueno, entonces, vamos a ver, primero que todo, ¿qué es un centro de distribución? Un centro de distribución, por eso yo les decía que a veces se puede confundir con un área de almacenamiento o una bodega. Un centro de distribución no es un espacio únicamente para almacenar cosas. Un centro de distribución es un proceso vivo en el cual se ejecutan 6 subprocesos y que son sumamente importantes para optimizar el proceso como tal logístico de una empresa. Entonces, em, pensemos en empresas como Mercado Libre, la cual tiene diferentes centros de distribución donde en esos lugares es donde llegan los pedidos de nosotros como clientes y es allí donde ellos hacen todo el proceso operativo, donde reempacan los pedidos, donde generan las guías y donde despachan. Entonces, tener un lugar como este nos permite centralizar la operación de gestión logística, generalmente, o no generalmente, sino siempre, encaminada hacia la parte de optimizar el proceso de despacho de pedidos. Entonces, un centro de distribución, la diferencia. Entonces, una bodega, su función es guardar productos. Un almacén, su función de pronto es custodiar y controlar productos. Un centro de distribución, su función es distribuir y gestionar el flujo del proceso de despacho de mercancía. Respecto al nivel tecnológico, generalmente en una bodega la tecnología es muy baja. Muchas veces su control se hace de manera manual. En un almacén, entonces, muchas veces su control se puede hacer con herramientas, por ejemplo, como una tabla de Excel. Mientras que en un centro de distribución, por sus características, que es un lugar donde llega mucha mercancía, es muy importante tener un software especializado. Generalmente se llama un WMS o un Warehouse Management System por sus siglas en inglés. El enfoque. Entonces, en una bodega el enfoque generalmente es de acumulación. Esto es un lugar para yo poder guardar productos. En un almacén, el enfoque es organizar esos productos que pronto tengo una bodega por allá arrumados. Pero en un centro de distribución es generar un enfoque dinámico, es decir, establecer un flujo del proceso. ¿Qué valores genera? Entonces, pues una bodega, básicamente no tengo productos guardados, no genera un valor añadido. Un almacén es muy limitado. Su valor añadido de pronto puede ser el de controlar la mercancía, es decir, de tenerla un poco más ordenada. Pero un centro de distribución, su valor añadido, y esto entra en los 6 procesos que yo les decía, es hacer procesos de picking y de packing. Bien, por eso les daba el ejemplo de Mercado Libre. Cuando nosotros compramos en Mercado Libre, entonces, por ejemplo, ustedes compran un producto en Mercado Libre, ¿no es cierto? Entonces, ahí le sale a uno el nombre del vendedor. Puede ser la tienda de electrónica de Pepito Pérez. Pero en nuestra casa nos llega un empaque amarillito, ¿no es cierto? De Mercado Libre. O dependiendo si es grande, pues nos lleva una caja de Mercado Libre. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué si le compré a la tienda de tecnología de Pepito Pérez me llegó una bolsa de Mercado Libre? Porque su sistema funciona a través de centros de distribución. Cuando nosotros hacemos el pedido,
el vendedor envía ese pedido, no nos lo envía a nosotros directamente, lo envía a los centros de distribución de Mercado Libre. Y allí, en esos centros de distribución, ellos hacen todo el proceso. Recepcionan la mercancía, em, generan la relación de la mercancía, o sea, registran la mercancía en su base de datos o en su WMS, hacen un proceso de almacenamiento de la mercancía, hacen un proceso de picking de la mercancía. Recuerden que el picking es lo que siempre les cuento, como ir de mercado, el packing, o sea, preparan el pedido y finalmente despachan, ¿vale? Entonces ellos centralizan todo en un punto. ¿Eso qué les permite? Pues tener un mayor control de su proceso. Entonces, antes de pasar como a aspectos a tener en cuenta en un centro de distribución, vamos a ver pues básicamente esos procesos que les decía. ¿Cómo funcionan? Entonces, mire, así funciona un centro de distribución. Tiene 6 pasos. El primer paso, generalmente, es la recepción de la mercancía. Bien, aquí entonces es fundamental, y como lo vamos a ver más adelante, que los centros de distribución pues tengan estas bahías para la recepción de las mercancías y también tengan bahías para dejar mercancías en cuarentena, por si no las podemos recibir. En este espacio también es importante poder tener un área en la que yo pueda validar. Generalmente la recepción la hacemos a través de la validación de la factura, validar pues que eso que está llegando efectivamente sea lo que se pidió y una vez ha pasado ese proceso, entonces vamos al proceso de registro y trazabilidad. Aquí, entonces, pues es importante identificar cómo nosotros podríamos optimizar ese proceso. Muchas veces este proceso está dado por em, generación de códigos de barra y generación de lectura de esos códigos de barra con pistolas específicas para que cuando hacemos ese proceso y no nos tenga que hacerlo de forma manual, ¿sí? eh, se actualice nuestra información en nuestro WMS. El tercer paso, entonces, es hacer el proceso de almacenamiento. Acá, ¿qué quiere decir? Es identificar cuál es el tipo de estantería que mejor se aplica para los productos que nosotros pues tenemos ahí almacenados. ¿Sí? Si tenemos productos que son, digamos, de rotación alta, pues quizás podemos manejar un tipo de estantería que me permita un fácil acceso. Bien, y aquí también pues planteamos la estrategia de almacenamiento. Si recuerdan, en algún momento vimos que se aplicaría, por ejemplo, y lo más común, aplicar un proceso de almacenamiento, una metodología de almacenamiento por categorías de producto, A, B o C, o combinarla con categorías A, B, C con la relación de los productos de mayor rotación a menor rotación. Hasta ahí, digamos que tenemos almacenado nuestra mercancía. Luego de aquí es donde cobra gran interés un centro de distribución, porque dentro de este espacio es donde podemos hacer la preparación de los pedidos con el picking. Entonces, de nuevo, si yo, por ejemplo, compré un video bin y compré un control de PlayStation y lo compré en dos lugares diferentes por Mercado Libre, pues esos productos viven allá en esa área de almacén. Cuando llega la orden de mi compra, entonces lo que hacen aquí en el proceso de preparación del pedido, lo que se conoce como el picking, pues es ir a tomar de las estanterías esos dos productos y lo generan en un solo empaque. Eso es lo que hacemos en el packing. Generan un solo empaque, puede ser en una caja, en una bolsa, y eso es lo que posteriormente pasaría a una última instancia, que es la generación de la guía de distribución, la entrega de la mercancía a la empresa operadora del transporte y ahí pues se actualizaría, digamos, mi sistema de almacenamiento, mi WMS, y también hay otro sistema que se llama TMS, relacionado con el monitoreo respecto al transporte. Se llama TMS por sus siglas en inglés, Transportation Management System.
¿Listo? Entonces, eso es lo que hay en un centro de distribución. Entonces, es bueno tener esto en mente para cuando ustedes vayan a construir su centro de distribución. ¿Qué tenemos que tener entonces nosotros en cuenta? Entonces, vamos a tener en cuenta. Uno, la localización. Entonces, generalmente buscamos que estos puntos sean de fácil acceso y que pues sean avalados por el POT del territorio. Dos, que cuente con instalaciones eléctricas adecuadas para que pues no vaya a tener ningún problema de falta de electricidad. Por ejemplo, acá en Ibagué hay zonas que en su momento cuando se pensaron como zonas industriales, pero se generó un problema y es que em, la capacidad eléctrica para esas zonas es muy mala y generalmente se generan apagones y se va la luz. Entonces, pues poner un centro de distribución en ese espacio no sería una buena idea, un buen negocio. Tercero, la manera en que yo voy a construir los pisos. Entonces, pues debo de tener en cuenta que ahí voy a almacenar mercancía que en su momento podría ser mm, de grandes dimensiones o puede ser muy pesada, entonces pues es fundamental tener en cuenta este aspecto. Y por último, la fachada. Entonces la fachada, dependiendo del tipo de producto, pero generalmente cuando nosotros vemos estos centros de distribución, vemos que tienen como este material que es resistente al calor, que es resistente, digamos, a los sonidos y genera, digamos, como alta seguridad en, digamos, en la bodega, ¿no? En el centro de distribución. Entonces, aspecticos a tener en cuenta cuando ustedes vayan a plantear su centro de distribución. Principalmente que esté ubicado en un punto estratégico y que ese punto estratégico, pues básicamente, tenga un buen acceso a red eléctrica. Segundo, pues ya vimos los 6 pasos que se ejecutan dentro de un centro de distribución. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su tarea, su evidencia, y ustedes puedan visualizar que esa empresa que están trabajando quizás ya tiene un espacio así, eh, pueden validar si en ese espacio se están ejecutando estos 6 procesos. Si se ejecutan estos 6 procesos allá en ese espacio, podemos decir que es un centro de distribución. Si solamente se almacena mercancía allá, no es un centro de distribución. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues que en estos espacios se hace una recepción de mercancía, o una inspección y registro de mercancía, un almacenamiento de mercancía, una preparación de pedidos y un despacho. Ya entrando, digamos, respecto al diseño como tal, pues estos son algunos, digamos, como tips, pero pues allá ustedes les pueden dar rienda suelta a su imaginación, teniendo en cuenta aspectos importantes. Primero, lo que les decía, cuando nosotros vamos a construir un centro de distribución, es importante que tengamos muelles de carga y de descarga. ¿Listo? Y que tengamos zonas de cuarentena para poder tener la mercancía si de pronto no la podemos recibir en su momento. También que tengamos espacios relacionados, pues, un error que a veces se comete es que se plantea un centro de distribución y se mira desde el punto de vista em, cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando planteamos un centro de distribución y decimos cuánto tiene de largo, cuánto tiene por ancho. Entonces se mira solamente el área de ese espacio. Pero aquí tenemos que tener en cuenta no ver el centro de distribución en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Porque la altura es un factor fundamental en estos aspectos. Porque finalmente lo que yo voy a hacer aquí es almacenar mercancía en estanterías. Entonces tengo que validar cuánto es la altura que puedo utilizar de ese espacio y planear mi centro de distribución con relación al tipo de estantería que voy a utilizar. Entonces las más comunes son las estanterías fijas. Bien,
¿Por qué los más comunes? Porque generalmente esos centros de distribución están construidos para albergar productos que tienen o para empresas que tienen una gran cantidad de productos, alta variedad, y se hace un proceso, digamos, de gestión de pedidos o preparación de pedidos constante. Sin embargo, pues hay otras opciones, por ejemplo, hay un tipo de estantería que se llama de almacenamiento compacto. Esta es como un cubito y ese cubito es cuando se utiliza para empresas que no tienen una gran variedad de artículos o de productos, sino muy específicos, ¿listo? Pero que venden en alto volumen. Entonces podemos utilizar este tipo de estanterías. Pero, como les digo, la que más se ve generalmente es la primera, ¿no? Estanterías fijas, ¿vale? Hay otras, por ejemplo, si hemos ido al área de construcción de Home Center, las podemos encontrar, que son estos almacenamientos que básicamente son productos que no están eh, en estantería como tal, sino que están en el piso y están delimitados un área, ¿no es cierto? Y generalmente encontramos esos productos sobre, los, sobre las estivas. Bien, entonces pues eso también dependiendo del tipo de producto. Generalmente son para productos em, sobredimensionados o que pues no vale la pena tenerlo en un rack, en una estantería, y es más fácil tenerlos ahí ya apilados, fáciles de mover con un montacarga. Y por último, que estos ya pues son más especializados, es cuando tenemos algunos productos que requieran de conservar su cadena de frío. Entonces pues ya son cuartos que pues deben de contar con em, sistemas de enfriamiento para pues mantener esta, estas características. Entonces, como les decía, cuando uno plantea un centro de distribución, no lo va a plantear únicamente viéndolo por el área que puedo abarcar. Tengo que tener en cuenta también la altura. ¿Listo? Y digamos que la capacidad de mi centro de distribución respecto al almacenamiento va a estar determinada por em, la diferencia que haya entre la superficie total, o sea, el área total que tenga mi espacio, restándole pues el área que no es de almacenamiento. ¿Listo? Que puede ser el área donde yo hago el picking, donde yo hago el packing, donde yo hago el registro, las áreas administrativas. Entonces, únicamente el área destinada para almacenar, o sea, donde voy a ubicar las estanterías. Ese valor, entonces lo multiplico por la altura del máxima que pueda tener en mi centro de distribución, y eso me va a decir cuánto tengo de capacidad volumétrica. Es un error que a veces uno comete porque solamente plantea la estrategia de construcción del centro de distribución dependiendo del área. Pero recordemos que aquí nosotros utilizamos y ganamos la altura a través de las estanterías. Elementos pues a tener en cuenta dentro del centro de distribución cuando ustedes están haciendo el diseño. No solamente es ubicar estos 6 puntos que veíamos, el área de recepción, el área de registro, todos estos puntos que veíamos, sino que tenemos que también tener en cuenta cuáles van a ser los espacios de tránsito, tanto de las personas como de los vehículos, porque allí pues vamos a utilizar una serie de vehículos, una serie de tecnologías. Sí, por ejemplo, si tenemos mercancía paletizadas en el piso, entonces muy seguramente utilizaremos carritos para hacer este proceso que se llama picking trolley. O si tenemos estanterías, entonces muy seguramente utilizaremos montacargas, ¿vale?
Entonces, es como tener esto en cuenta cuando ustedes estén haciendo el dibujito del plano de su centro de distribución. Entonces, tengan en cuenta cuáles serían como las áreas de desplazamiento de peatones, las áreas de seguridad de los diferentes procesos y las áreas de tránsito de los vehículos. Listo. Con eso ya tenemos pues como la estructura de, de nuestro centro de distribución para que tengamos en cuenta al momento de desarrollar el mismo. Recordemos, como lo veíamos en su momento, en los diagramas de procesos, en un centro de distribución también podemos aplicar un diagrama de proceso. Podemos decir que para que ese centro de distribución funcione de una buena manera, entonces vamos a encontrar tres procesos. Como sabemos, el proceso superior siempre es el área estratégica. Entonces, dentro del área estratégica, lo que buscamos pues es conocer la información. Para eso, muchas veces se integran a estos centros de distribución algo que se llama un ERP, que es un software que contiene información no solamente del centro de distribución, es decir, no solamente lo que yo tengo en el inventario, sino de toda la empresa. Ahí se van a em, encontrar información de clientes, de pedidos, órdenes de compra, órdenes de venta y demás. También podemos construir con la información cuadros de mando, dashboard para llevar un monitoreo. En el área operativa, es decir, como tal, en la operación dentro del centro de distribución, pues es importante tener pues actualizada la información de estos dos software, el Warehouse Management System y el Transportation Management System, porque esto me permite tener un monitoreo en tiempo real de la información. De nuevo pensando en Mercado Libre. Por eso es que cuando nosotros compramos un producto, podemos ver el estado de ese producto en el tiempo, ¿sí? Nosotros vemos que él nos va dando actualizaciones y nos va diciendo el producto ya fue enviado al centro de distribución, el producto ya fue enviado a la transportadora, el producto ya se encuentra en la ciudad de destino, el producto ya fue entregado, ¿sí? Todo eso se da por la actualización constante de estos dos software. Y por último, ya digamos la capa de apoyo, pues son todas las herramientas que me permitan hacer estos procesos mucho más eficientes. Entonces ahí encontramos los lectores de códigos de barras, sensores hay unos sensores que son sensores de luz roja que me permiten detectar los tipos de producto que yo debo de empacar. Entonces, esos me ayudan a que disminuya mis errores en el proceso del picking y el packing. Entonces, esos son los tipos de herramienta que utilizaríamos. De nuevo, dependiendo del recurso, pues vamos a poderlos tener, pero lo ideal es al menos tener lectores de códigos de barra, porque si no, tendríamos que hacer todo este proceso de manera manual y pues eso nos tomaría mucho tiempo. Entonces, básicamente, esto es lo que teníamos respecto a un centro de distribución, pues ya podemos ver algunos indicadores, esto pues ya digamos que no va dentro del desarrollo como tal de la evidencia, porque lo que tenemos que hacer es una propuesta de construcción de un centro de distribución, cómo se vería. Esto ustedes, pues les digo como que ustedes les dan rienda suelta a su imaginación y a su ingenio y diseño de cómo ustedes construirían ese centro de distribución, pero pues tenemos algunos indicadores que aplicamos allí. Como sabemos, pues todos los procesos siempre los vamos a medir y los medimos a través de indicadores. Entonces, uno es la exactitud del inventario. Por eso, en su momento veíamos evidencias relacionadas con eh, el control de inventario, ¿no es cierto? Que hacíamos esos procesos de poder monitorear
y evaluar el inventario físico con el inventario que está en el software. El segundo, que es uno que ya hemos ido viendo mucho, que es el indicador relacionado con las entregas oportunas y las entregas digamos, en condiciones ideales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando hagamos nuestro proceso de despacho, entreguemos los productos que son realmente para el cliente que es y que cumplamos con los tiempos de entrega. Ese está muy relacionado con el nivel de servicio y ya otros, digamos que están como muy relacionados a la operación como tal. Los de arriba son como que los indicadores premium, los que me miden toda la operación del centro de distribución. Las actitudes del inventario, la entrega a tiempo y el nivel de servicio. Los de abajo son los que soportan esos indicadores. Por ejemplo, la tasa de errores en el picking, generalmente está relacionado por los pedidos con errores sobre el total de pedidos realizados en un periodo de tiempo, la rotación del inventario, la utilización óptima del espacio, el tiempo de ciclo para la preparación de pedidos y el costo por unidad que me mide es la productividad de mi empleado. Entonces ya con esto tenemos la idea de qué es un centro de distribución, qué no es un centro de distribución, cuáles son los 6 procesos que hay dentro de un centro de distribución y cuál es, digamos, la finalidad de existir para una empresa, cuál es su objetivo, ¿vale? Entonces, con esto, volviendo a la evidencia, lo que tenemos que hacer es construir una propuesta de centro de distribución para la empresa que ustedes están trabajando. Tengamos en cuenta la localización del lugar, las instalaciones eléctricos, el tipo de estantería que ustedes ubicarían, el tipo de pisos, qué fachada utilizarían, qué materiales utilizarían para la fachada, cuál es el flujo del proceso, cómo sería el proceso de recepción y descargue. Acá nos referimos es a los muelles de carga y de descarga y lo que veíamos que tenemos que tener, pues suficientes espacios, tenemos que tener áreas para hacer una inspección, áreas para dejar productos en cuarentena, el tipo de almacenamiento que utilizaríamos. Entonces, si utilizarían almacenamiento ABC, almacenamiento por rotación, ¿listo? ¿Y qué capacidad de almacenamiento tendría? La capacidad de almacenamiento entonces está dada por el volumen, y era la fórmula que veíamos. Del total del área que ustedes tengan ahí en su plano, le quitan las, el área que no es de almacenamiento, el área que no es de bodega, y lo multiplican por la altura máxima que ustedes podrían almacenar, que pues se lo estaría dando el tipo de producto que ustedes están manejando y el tipo de estantería. ¿Listo? Esos digamos que son los aspectos a tener en cuenta para la evidencia. Esto voy a ver por aquí. Y, y pues me gustaría saber si quedó claro, si tiene alguna pregunta, un comentario, si se entendió lo que vamos a hacer. Buenas noches, instructor. Pues ya que tenemos que hacer el dibujo, digamos, y todo lo que eh, le vamos a poner de pronto de mejora, todo eso tiene que ir documentado, escrito, lo que se va a hacer, ¿verdad? Sí, lo primero es hacer el dibujo, ¿sí? Como tú le dijiste, sí, es un plano. Entonces, en el plano, así como se veía, vamos a ver si se ve por acá. Ujú. Este podría ser un plano, sí, así como para mostrar las diferentes áreas y los diferentes procesos, o así, ¿sí? Donde se puede ver el flujo, donde se pueden ver las áreas de proceso y demás. Lo pueden hacer así tipo 3D, lo pueden hacer en 2D como viéndolo desde arriba, ¿vale? Lo importante es que se puedan visualizar en ese plano los 6 procesos que tenemos en un centro de distribución, ¿bien? Y se puedan visualizar de manera adecuada cuál es el flujo del proceso.
Entonces, en este caso, digamos, esta linecita blanca nos va mostrando el proceso y podamos ver también, digamos, las áreas de, de desplazamiento. O sea, que, por ejemplo, sabemos que si tenemos una estantería, la estantería tiene que tener un área de seguridad. Entonces, que debemos de delimitarla. Entonces, yo les diría que lo pueden hacer así 3D, pero es mucho más fácil de verlo como si fuera que ustedes lo estuvieran viendo desde arriba, como en 2D, porque ahí ustedes ya pueden hacer los dibujitos y pueden delimitar las áreas y todo, es mucho más fácil, ¿sí? Pero pues ya es como ustedes se sienten más cómodos. Si yo tuviera que hacer la tarea, yo la haría en 2D, como viéndolo desde arriba. Profe, una pregunta. ¿Eso lo podemos Ujú. hacer con aplicativos o tiene que ser dibujado a mano? No, lo pueden hacer con herramientas, ustedes lo pueden hacer con Canva, lo pueden hacer con Paint, lo pueden hacer con PowerPoint, lo pueden hacer con inteligencia artificial, em, con la que ustedes se sientan más cómodos. Y otra, Profe, profe, en mi caso lo puedo inventar porque, digamos, donde trabajo no hay, o sea, no está implementado así, allá solamente se recibe, se almacena y se despacha o se direcciona entre las áreas y ya, ahí acaba. Sí, sí, esa es la idea. Si no existe, entonces es una propuesta. Listo. Ujú. Listo, Fernando. claro, Sí, señor. que se puede utilizar es AutoCAD 2D desde la parte gratuita, les puede permitir hacer el diseño mucho más fácil y solamente le dicen los requerimientos y él se lo fabrica directamente. Eso en una parte le iba a preguntar, dentro de los códigos de gestión que vamos a utilizar para esta distribución, podemos utilizar el F1128 dentro de la normatividad de salubridad para alimentos y lo que es temperaturas, se ha organizado, donde se escriba todo eso. Sí, pues ya depende del tipo de producto. Ah, creo que ustedes están trabajando con Pues panadería, le va a con pasar, Levapan. Sí. En ese sentido, sí. em, es ubicar como esos aspectos en relación pues para el cuidado de los productos. ¿Sí? Si ustedes necesitan tener el tema de temperaturas, entonces dentro del plano también pueden ubicar dónde irían ustedes a ubicar esos sensores de control de la temperatura y demás. Y lo del AutoCAD, eh, los que lo puedan manejar, pues claro, también lo pueden utilizar. Eso es un software para poder graficar. Es muy encaminado como al tema de construcción de planos. Pero sí, lo pueden hacer a mano, con los software, con inteligencia artificial, como se les facilite. Lo importante es que en eso que ustedes construyan, pues podamos visualizar esos 6 procesos, perdón, y cómo sería el flujo de la mercancía desde que ingresa hasta que se despacha. Y importante, delimitar las áreas de, de desplazamiento, tanto de las personas como de los vehículos, ¿sí? Por ejemplo, un montacarga. Entonces, cómo tener en cuenta ese espacio entre, por ejemplo, si tenemos estanterías, entonces tener en cuenta ese espacio en los pasillos para poder eh, que haya pues un tránsito seguro de tanto de las personas como de los vehículos. ¿Listo? Esa es la intención. Es decir, si no existe en la empresa, pues esa es la idea. Ustedes lo proponen. Si existe en la empresa, entonces ustedes revisan si efectivamente se cumplen esos 6 pasos y si se cumplen, entonces tratan de replicarlo. Si no, entonces pues hacen una propuesta. ¿Listo? Vale, dentro de muchachos. eso, ¿Ya? la tercera pregunta, por lo menos en el caso del economista le decía, nosotros que trabajamos con Levapan, nosotros podemos tener de pronto identificado y tener un montaje de punto de precisión, pero si hay alguna forma en la falencia detectada, la podemos nombrar como para evidenciar como un plan de mejora. Eso sería súper, sería un valor agregado, ¿sí? O sea, los que puedan tener
acceso a un centro de distribución como tal, ahí entonces podríamos hacer, antes de construir el centro de distribución, hacer, digamos, como una auditoría, por eso les decía, visualizar qué existe. Y si no existe, entonces en sus propuestas ustedes lo implementan y definen eso como opción de mejora. Si está todo ok, pues súper, porque nos ayuda mucho. Si no, exacto, lo pueden plantear como opción de mejora. Por ejemplo, ustedes pueden establecer, tratar de replicar el centro de distribución como está actualmente y ubicar sus aspectos de mejora. Y eso lo pueden poner ahí como una eh, referencia en el diseño, pues para ver que eso es la propuesta que ustedes están haciendo. Listo, muchachos. Entonces, nada, pues como siempre, agradeciéndoles a ustedes aquí por su conexión, como les decía al principio también, em, felicitándolos por ese compromiso que tienen con su proceso formativo, que continúen así muy juiciosos desarrollando sus evidencias. Yo les estaré comentando en esta semana, haré lo posible pues para poderles habilitar las evidencias de fases anteriores, como hacemos mes a mes, para que ustedes las puedan presentar, los que pronto por ahí tengan evidencias pendientes de la parte técnica. ¿Listo? Y luego de eso, estoy mirando la opción de poder generar una herramienta para poder tener de forma más resumida las evidencias que debe cada uno de ustedes ya de forma particular y podérselas compartir ahí de manera personal por WhatsApp. Pues digamos como un proceso que estoy revisando ahí que también nos ayudaría para tener como ese acompañamiento. ¿Listo? Después por ahora yo les estaré comentando por el grupo y por la sección de anuncios, las fechas en las que vamos a habilitar las evidencias para que las puedan presentar los que por ahí tengan evidencias pendientes de fases anteriores. Y nada, muchachos, pues estamos ahí en contacto, deseándoles que tengan una muy buena noche. Y, listo, Carlos, vale. Ahorita ya lo miro entonces a ver si lo puedo ajustar. Y nos vemos la otra semana, ¿vale? Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Si usted ahorita le escribo por interno solicitándole algo.